Francisco Gotera. Gloria a Dios. En esta mañana que Dios lo use en gran manera y todos con mucha reverencia vamos a escuchar. Gloria al Señor, hermanos. Les saludo en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Y a las madres en este día un saludo especial, esperando que el Dios de toda gracia y de toda bendición supla toda necesidad en sus vidas. Les invito a que leamos en esta mañana en las Santas Escrituras, en la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 6. Vamos a leer a partir del verso 14 hasta el verso número 1 del capítulo 7. Segunda a los Corintios, capítulo 6, a partir del verso 14 hasta el verso 1 del capítulo 7. Leemos todos en el nombre del Señor Jesús. Dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte de creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Amén. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vamos a orar en esta mañana al Señor para que Él envíe su palabra a nuestras vidas y que Él en este día nos ayude a entender una vez más su santo y eterno propósito. Hermano Manuel, tenga la bondad, guíenos en oración. Señor Jesús. Oh Dios de los cielos, Dios de gloria, Dios todopoderoso, en la actitud inmensa, expresa en nuestra alma de esta obra del arte de Dios, por habernos escogido para tu gloria y tu honra, por habernos hecho tu altísimo y grande, maravilloso, eterno, incomparable, de la salvación del hombre. Oh mi Dios, en esta noche entregamos a ti nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor. Una vez te rogamos que nos bendiga al meditar en tu palabra en esta mañana. Oh, gracias te damos, Señor. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, bendícenos a todos, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos.
Vamos a meditar en esta mañana sobre un tema, y es las tentaciones espirituales. Ese es el tema que vamos a considerar en esta mañana, las tentaciones espirituales. Hay pecados carnales y hay pecados espirituales. ¿Cuál de los dos usted cree que son los más graves? ¿Los carnales o los espirituales? ¿Cuáles son más graves? ¿Los carnales o los espirituales? Los espirituales. Gracias, hermanos. ¿Por qué? Porque los pecados carnales son producto de la naturaleza pecaminosa del hombre. Eso lo dice Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Leamos Santiago, capítulo 1, verso 13 al 15. Dice así, verso 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y el apóstol Pablo también habla en Gálatas 5:19, y dice cuáles son las obras de la carne. Y ahí hay una lista, y dice al final de la lista: y cualquiera que practique estos pecados no heredará el reino de Dios, el reino de Cristo. A diferencia de los pecados carnales, los pecados del espíritu, o los pecados espirituales, son más graves porque son dirigidos contra la justicia y la santidad de Dios. Por eso son más graves. Y al ser más graves, son más peligrosos para el creyente, para el cristiano. Y por eso es que la Biblia nos exhorta, nos manda a todos los creyentes a no unirnos en yugo desigual. Cuando la Biblia nos habla aquí en la porción que hemos leído, que no nos unamos en yugo desigual, no solo está apuntando a una relación emocional, sentimental y física entre un creyente, miembro de la Iglesia de Cristo, y un inconverso, o alguien que abrace otra fe. Esto apunta más allá. Esto tiene una relevancia más allá, que la podemos ver en el capítulo 7 y verso 1. Teniendo en cuenta la exhortación que dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, buen resumen,
o en consecuencia de lo que dicen los versos 14 al 18 del capítulo 6, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne. Fíjense que no queda ahí nomás. No queda ahí nomás la exhortación. No solo apunta a lo carnal, a lo emocional, a lo sentimental, a lo físico, sino que da más importancia a lo último, a la contaminación espiritual. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, porque hay tentaciones espirituales, hay pecados espirituales, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, ¿cuáles son los pecados espirituales? Bueno, hay unos que vamos a mencionar brevemente. Por ejemplo, la rebelión, la apostasía, la herejía y la blasfemia contra el Espíritu Santo. La Biblia dice que contra estos pecados, la Biblia dice que contra estos pecados la ira de Dios, oiga esto, la ira de Dios se revela desde el cielo, según Romanos capítulo 1 verso 18. Romanos capítulo 1 verso 18. La ira de Dios dice: porque la ira de Dios se revela, se manifiesta, se hace evidente desde el cielo contra toda impiedad. Porque la impiedad apunta contra la justicia de Dios y contra la santidad de Dios. Por eso el pecado espiritual es más grave y de mayores consecuencias. Dice: contra toda injusticia, impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hombre lo que sabe es porque Dios se lo manifestó, Dios se lo reveló. Porque el hombre no tiene nada de sí mismo. No tiene nada de sí mismo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. La creación del mundo es la primera revelación que Dios le dio al hombre. Gracias, hermano. Es la primera revelación que Dios le dio al hombre. La creación del mundo. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, esto que no se puede ver, se hace tangible o se hace visible, como es su eterno poder y su deidad, su santidad. Se hacen claramente visibles desde ¿dónde? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dijo el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero ¿en qué consiste el pecado de impiedad, de injusticia? Dice el verso 21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Cuando una persona conoce a Dios y no le glorifica a Dios como lo que Él es, está
proclive a convertirse en un impío, en un rebelde, en un contumaz. Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y comenzaron a trastornar sus mentes, sus pensamientos, que iban en contra de la justicia, de la santidad de Dios. Y comenzaron a imaginarse a Dios como a sí mismo. Dice, Dios es como yo, como un hombre. Dios es como yo. Y no se quedaron ahí, sino que dijeron, bueno, Dios también es como una ave. Y comenzaron a figurarse a Dios que era una ave. Y luego dijeron, no, Dios también es terreno. Y comenzaron a dibujarse cuadrúpedos. Y dijeron, así es Dios. Y se postraban y se adoraban y le adoraban a Dios de esa manera. Pero como el camino hacia abajo no tiene paradero, se fueron hacia lo más profundo y se semejaron a Dios como a una serpiente. ¿Y quién lo hicieron? Los que se creían sabios, los que se creían lo mejor, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. A su nombre damos gloria. Y leamos también en Romanos capítulo 10. Vamos a abreviar el tema porque hay un programa después de la exposición y hay que darle lugar a ello. Romanos 10. Vamos a leer desde el verso 1. Perdón. Dice, el apóstol Pablo está aquí refiriéndose al pueblo de Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Su oración para Israel es para salvación o para condenación? Para salvación. La Biblia nos dice que nosotros debemos de tener misericordia de ellos, porque por la dureza de ellos Dios ha tenido misericordia de nosotros, y que Dios ha sujetado tanto al pueblo israelita como al pueblo gentil para tener misericordia de ambos. Amén. Damos gloria a su nombre. De ahí que en nuestras oraciones debe siempre haber una oración para el pueblo de Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación.
Verso 2. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No conforme a ciencia. O sea, no conforme a la revelación de Dios. Porque Israel no aceptó al Cristo, al Mesías. Los sumos sacerdotes, los rabinos, ellos no aceptaron a Cristo como el verdadero Mesías. Y aún ahora no lo aceptan los rabinos ortodoxos. Ellos odian a Jesús. Y le preguntan, ¿por qué odian ustedes a Jesús? Porque Él es una criatura, dicen ellos. Él es un hombre. Y por muy santo y por muy poderoso que sea un hombre, jamás puede llegar a compararse con Dios, mucho menos a ser Dios, y por eso lo odiamos. Pero lo que ellos no entienden es que eso que ellos odian, a ese que ellos odian, que lo rechazaron, es el Dios que ellos creen que es. O sea, Cristo es la expresión visible del Dios invisible. Dios fue manifestado en Cristo. El Verbo se hizo carne y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad nos vinieron por Jesucristo. Y de su plenitud tomamos todos ahora gracia. Bueno, no entremos ahí a discutir esto sobre los rabinos, porque hay de todos ahora. Hay rabinos mesiánicos, hay ortodoxos, hay rabinos locos. Hay unos rabinos locos que por ahí salen con una serie de cosas. Y eso para otra ocasión. Pero lo que yo quiero aquí puntualizar es el verso 3 de Romanos 10. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ignorando la justicia de Dios que es Cristo. Cristo es la justicia de Dios dada al hombre para salvación. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el problema de ellos. Ellos quieren establecer su propia justicia, su propia forma, su propio medio, su propio credo, su propia ideología. Porque el fin de la ley es Cristo. Amén. El fin de la Torah es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para justicia, ¿a cuántos? A todo aquel que cree, sea judío o sea gentil. Si cree en el Evangelio de Jesucristo y se somete a la doctrina sana, Dios le garantiza la salvación a la persona, sea israelita o sea gentil. Amén. Damos gloria a su nombre. Bien, entonces ahí está el problema de estos pecados gravísimos, de los pecados espirituales que conllevan a la rebelión, porque cuando usted no acepta la justicia de Dios, tiene que, ¿qué le digo? Inevitablemente irse al otro lado. Y irse al otro lado de la justicia de Dios es irse a la injusticia, es a la rebelión. Y estos pecados son gravísimos, gravísimos. Y de lo cual nosotros debiéramos tener espanto, tener miedo. Que nunca lleguemos a rebelarnos contra Dios.
que nunca lleguemos a rebelarnos contra la iglesia del Señor, que nunca lleguemos a rebelarnos contra la doctrina del Señor. Si de algo hay que temer es de eso, porque esos son pecados que Dios no los pasa por alto. Si usted comete un pecado carnal y se humilla y se reconoce su pecado y se humilla, Dios es muy misericordioso y le puede extender su mano y levantarlo. Pero un pecado de rebelión, un pecado de división, un pecado de injusticia, Dios no lo pasa por alto. Y no importa quién sea, no importa quién sea. Y yo quiero llevarlos a un ejemplo que a mí me estremece, que arranca lágrimas de lo profundo de mi alma, para rogarle a Dios que ni usted ni yo, ni un hijo mío, ni un familiar, ni un creyente, ni un pastor llegue a estar en la posición en la que se puso Coré, Datán y Abiram. Vamos a mirar entonces Números capítulo 16. Números capítulo 16. Dice el verso 1: Coré, hijo de Isaac, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelén, de los hijos de Rubén tomaron gente, o sea, conquistaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, o sea, varones importantes, varones que eran líderes de la congregación, de acuerdo a su designación. Ellos, de manera sutil, fueron conquistando la voluntad de ellos, y cuando Coré ya contaba con 250 de los principales, se hizo frente y se declaró en rebeldía contra Moisés y Aarón, que según ellos aparentemente eran contra el hombre, pero no, eran contra Dios, porque Aarón y Moisés fueron llamados, escogidos para sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Entonces no eran simples hombres, eran siervos de Dios. Amén. Así como Saulo, él creía que él estaba persiguiendo era a los hermanitos, a los aleluya, a los gloria a Dios. Pero resulta que cuando él iba ocupado en esto, un resplandor más fuerte que la luz del sol en toda su fuerza le apareció, y una voz desde esa claridad se dirigió a él diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y la respuesta del Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Dios ahora está personificado en la iglesia. Y el que está contra la iglesia está contra Dios. Amén. Damos gloria a su nombre. Verso 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros. Este es un golpe de estado.
ustedes a su casa, nosotros vamos a gobernar, porque todo el pueblo es santo y ustedes se han enseñoreado de ellos. Jehová está entre nosotros. Y eso es lo que el diablo hace creer. El diablo está con ellos. Pero decir que Dios está con ellos, pero no era Dios, era el diablo. Porque la rebelión la produce Satanás, no Dios. Dios no divide, Dios une. Él está uniendo un pueblo de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Él no divide. El que divide es el diablo. Esa es la función de él. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A su nombre, gloria. Cuando, verso 4 dice: cuando yo Moisés esto, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todo su ejército, a todos sus secuaces, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará. Así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hacer esto mañana: tomaos incensario y Coré y todo su séquito, y poner fuego en ellos y poner en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Y dijeron: bien, mañana nos vamos a presentar ante el tabernáculo de reunión. Y ahí aparecerá la gloria de Dios. Y ahí Dios dirá si es Aarón, si es Moisés, si es Coré, si es Datán o es Abiram. Como el diablo los había engañado, ellos creían que ellos eran los escogidos. Pero qué sorpresa, que la veremos más adelante. Dice el verso 9, aquí ya Moisés los recrimina. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? Ellos eran ministros, ellos eran servidores en el templo, y Dios los escogió para eso. Pero así es la rebelión. No estaban conformes, ellos querían más. Y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. Procuras también el sacerdocio, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón que es, para que contra él murmuréis. Y envió Moisés a llamar a los otros, porque aquel que se hace presente aquí es Coré. Los otros estaban por ahí camufladitos. Pero Moisés llegó a entender que Datán y Abiram también estaban en el mismo complot, estaban en el mismo fuego. Mas ellos respondieron: no iremos, porque
porque así son los rebeldes. No iremos. Es poco que nos hayan hecho venir a una tierra que destila leche y miel para comer, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente, ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. Sacarás los ojos de estos hombres, no subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo: no mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, y a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomando cada uno su incensario, poned inciensos en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno, ahí está el gran acontecimiento, verso 18, y tomó cada uno su incensario, figúreselos en la mente, 250 impíos, rebeldes, acompañados de Coré, y Moisés y Aarón, siervos del Dios Altísimo, sencillamente soportando la rebelión, pero confiados de que Dios estaba con ellos. Y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Pero Coré, de manera sutil, ya había congregado a toda la congregación de Israel, los había envenenado. La Biblia dice: mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, por ello muchos sean contaminados. La contaminación es peligrosa, y en este caso dice la Biblia: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación, ya los había engañado. Y entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. ¿Por qué tuvo que aparecer la gloria de Jehová? Porque si no aparecía la gloria de Jehová, Moisés y Aarón, vean, se los papeaban, los apedreaban, los mataban, y ellos se erguirían sobre la congregación, sobre el pueblo de Dios. Pero Dios, que conoce los corazones, las intenciones, Dios sabía qué era lo que había en ellos. Entonces hizo acto de presencia, y la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Y dice el verso 20: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y yo los consumiré en un momento, en un instante. Y ellos se postraron sobre su rostro y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó, ¿por qué airarte contra toda la congregación? Eso decía Moisés y Aarón, pero Dios sabía que toda la congregación ya estaba infectada. Estaba infectada, al igual que
cuando Jerusalén se levantó para darle muerte al Mesías. Todos gritaban: crucifícale, crucifícale. Amén. Y lo crucificaron. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Apártense, si no quieren morir, apártense. Por eso él dice: salid en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas o de las casas o de las viviendas de estos hombres santos, impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coré, de Datán y de Abiram de alrededor, y Datán y Abiram se pusieron a la puerta de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice por mi propia voluntad. Si como mueren los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados según la suerte de los hombres, según la muerte natural, o si ellos al ser visitados según la muerte natural de todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Entonces si yo soy un impostor, soy un falso guía, soy un falso apóstol, soy un falso ministro. Mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron ¿a quién? A Aarón y a Moisés. No, irritaron a Jehová, a Dios. Amén. Damos gloria a su nombre. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar estas palabras, o sea, cuando Moisés terminó de decir estas palabras, se abrió la tierra. Oye, eso sí es conmovedor. Eso es conmovedor. Se abrió la tierra. Que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. ¿Usted se imagina lo que es eso? ¿Ah? ¿Se imagina lo que es eso? Dice el verso 34: y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague la tierra. Pero ya era tarde, ya la ira de Dios se había encendido contra ellos. No nos
un águila a tierra, clamaban, pero ya era tarde. También salió fuego de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Según ellos eran santos, eran escogidos de Dios para suplantar a Aarón y a Moisés. Pero el fuego de Jehová se encendió contra ellos y los consumió. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tomen los incensarios de en medio del incendio y derramen más allá el fuego, porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar, por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová, son santificados y serán como señal a los hijos de Israel. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido, y los batieron para cubrir el altar, en recuerdo para los hijos de Israel de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como sus séquitos, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. Y aquí hay algo conmovedor, ¿verdad? A mí me conmueve esto. Verso 41. Viendo lo que había pasado. Por eso es que nosotros necesitamos todos los días estar oyendo el consejo de Dios. Porque se nos olvida, somos olvidadizos por naturaleza. Instantáneamente se nos olvida lo bueno. Lo malo sí se queda. Viendo la gloria de Dios, viendo ese espectáculo terrorífico que nunca se había dado, la tierra abriendo su boca y tragándose a un sinnúmero de rebeldes, y viendo como fuego de Dios salió de la presencia de Jehová para quemar a los impíos. Y dice el verso 41, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Otra versión dice: ustedes son los culpables de que Dios haya matado a estos hombres. Y cuando eso aconteció, otra vez Dios tiene que hacer acto de presencia. Y aconteció que cuando se juntó la congregación, ¿usted sabe para qué? Para matarlos, al igual que Jezabel con Elías. Así me hagan mis dioses y aún me añadan, si mañana tu persona no está puesta como la una de ellos, tú lo desgollaste a mi siervo, a mi sacerdote, a mi profeta, yo haré igual contigo. Y esta congregación que había visto la gloria de Dios, seguían empecinados contra Moisés y contra Aarón. Dios tuvo que venir a socorrer a sus siervos. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. O sea, esa gloria que consume, esa gloria que destruye a sus rebeldes, mas a los santos les trae gozo, les trae alegría.
Dice el verso 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon el fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos, porque el furor de Jehová, el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Y comenzó. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, que hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Oiga lo que dice el 49, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Si hemos alcanzado a ver la gravedad del pecado espiritual, el pecado espiritual es grave. Usted quisiera que la tierra se lo trague vivo. En este caso ya no la tierra, sino el infierno. ¿Usted quisiera ir vivo al infierno? No. Debemos de rogarle al Señor que nos dé humildad, que nos dé sencillez, y que nunca lleguemos a comportarnos desleales con Dios, con la iglesia, con la doctrina que hemos aprendido. Porque es que, hermanos, se ha levantado una fiebre de secta, de falsas doctrinas. Hay una fiebre. Dice el apóstol Juan en el capítulo 2. Vamos a ver si terminamos aquí porque el tiempo se nos fue. Hay una fiebre por todos lados de sectas, de falsos apóstoles, de falsos ministros, y lamentablemente de aquellos que estuvieron con nosotros, pero que por la rebelión, por la vanidad, hoy no están y se creen ministros, apóstoles, profetas, rabinos. Según la primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Dice, refiriéndose y dirigiéndose a nosotros, la iglesia del Dios vivo y verdadero: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Los rabinos ortodoxos son anticristos porque ellos están premeditados contra Cristo. Muchos anticristos han surgido. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros,
habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pónganle ojo a eso. No todos son de nosotros. No todos están con nosotros. Y Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. ¿Y usted qué prefiere? ¿Desparramar o recoger? ¿Ah? ¿Qué prefiere? ¿Desparramar o recoger? Yo prefiero el último, yo prefiero recoger. Amén. Bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase de que no todos son de nosotros. Pero vosotros, y esto hay que saberlo, porque a veces no sabemos lo que tenemos. Pero el apóstol Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que sepáis lo que tenéis. Pero vosotros tenéis la unción de ¿quién? La unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora dicen que Jesús no es el Cristo, y que el nombre de Jesús tampoco es el nombre de Dios, ni el nombre del Salvador. Y por ahí hay una serie de plagas espirituales que niegan al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre. No se equivoque. El que no tiene al Hijo no tiene al Padre, y el que no tiene al Padre no tiene al Hijo. El que confiesa al Hijo también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Qué nos hizo? La vida eterna. La promesa que el Señor nos hizo es la vida eterna. Amén. No es que yo sea parte de la raíz judía, porque por ahí ahora andan investigando cuál es su apellido, cuál es el apellido de su abuelo paternal, de su bisabuelo, de su tatarabuelo, que qué apellido tuvo su mamá o su abuela o su abuela o su tatarabuela. Y según ellos allá andan con lupa buscando la raíz judía en su apellido, para decirle, no, tú tienes raíz judía. Únete a nosotros, únete a nuestro grupo, a nuestra organización, y ayúdanos, lo piden de favor, ayúdanos a recoger las 12 tribus de Israel. ¡Ay! ¡Qué bonito, ¿verdad? Bonito suena, pero es mentira del diablo, es engaño del diablo. Porque nosotros somos gentiles por nacimiento.